Muy buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro segundo TDD Perú. Los saluda Manuel Velarde, soy presidente del TDD, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, un think tank formado por un gran equipo de profesionales egresados del Centro de Cómputo de la UNI y cuyo sueño es la transformación digital del Perú. Hoy el Perú se encuentra en un momento decisivo, en medio de problemas, desencuentros, desafíos estructurales y oportunidades urgentes. La necesidad de encaminar el rumbo del país se vuelve cada vez más evidente. La ciudadanía demanda líderes con visión, dispuestos a plantear propuestas claras y con la capacidad de conectar el desarrollo con las herramientas de los tiempos. Y por supuesto, que la transformación digital destaca como una palanca fundamental para construir un Estado más eficiente, transparente, una economía mucho más competitiva y una sociedad inclusiva de verdad. En esta coyuntura, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo lanza TDD Perú, una nueva serie de encuentros virtuales orientados a conocer las visiones de futuro de quienes pueden marcar la agenda nacional en los próximos años. Esta iniciativa propone un espacio de diálogo con el que reconocidos líderes compartirán su visión y sus ideas para nuestro país y explorarán junto a nuestra comunidad cómo la transformación digital puede acelerar el desarrollo en todos los niveles. El TDD los invita a su TDD Perú, cuyo título es El futuro del Perú y la transformación digital. Y tenemos hoy el gran honor de contar con la participación de Roque Benavides, presidente de directorio de la compañía de Minas Buenaventura. Muy buenas tardes y bienvenido, estimado Roque. Muchas gracias, Manuel. Me siento muy honrado de estar con ustedes. Agradezco mucho tus palabras y quisiera tomar de tus palabras algunas cosas que creo que son muy importantes. Tú te has referido a nuestro país. Así me gusta, así me gusta. Hay mucha gente que dice este país. A mí me suena eso hasta un poquito peyorativo. Es nuestro país, nuestro Perú, nuestra tierra. Y yo creo que por ahí comenzamos muy bien. Agradecer también, Muchísimas gracias. no, pero es que es muy Muchísimas. importante. Yo creo que son detalles que hay que resaltar. Decir que si bien yo no soy egresado de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, sí soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería desde hace 5 años y presidente del patronato de la Claro. Universidad Nacional de Ingeniería. Una universidad como la UNI es una universidad esencialmente orientada pues a la tecnología. ¿Qué cosa es ingeniería si no es técnica con economía, tecnología con economía? Así que me siento muy a gusto de estar con gente que ha salido de las aulas de la UNI y que por supuesto somos ingenieros. Y hemos Muchas preparado una, gracias, Roque. no, Muchas imagínate, gracias, Roque. Permíteme, discúlpame que te corte, discúlpame que te corte. Qué buena puntualización que haces, porque precisamente una de las bases de la transformación digital es contar con un equipo. Cuando hablamos de equipo, es el equipo de nuestro país, ¿no? Eso es. así es. Muchas gracias por esa visión tan aguda y rápida. Roque, permíteme Muchas gracias. y permítanme al auditorio selecto que tenemos el día de hoy que nos acompaña, permítanme presentar, porque es lo justo, un breve perfil de Roque, nuestro importante invitado. Roque es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. Completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School, Estados Unidos, y el programa avanzado de gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford, en Reino Unido. Es docente de gestión de empresas mineras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de estrategia gerencial de la Maestría de Gestión Minera de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una activa participación en el ámbito académico, nacional e internacional, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura desde 2011
y presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Querido Roque, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Armando. Solamente decir sobre la presidencia del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería que me trae mucho recuerdo a mi padre, que sí fue alumno de la Escuela de Ingenieros, la predecesora de la Universidad Nacional de Ingeniería, y que fundó el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería hace más de 25 años, en un afán de agradecer lo que significó para él esa educación pública que obtuvo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Somos unos firmes creyentes que la educación es lo que cambia a las personas, que cambia a los países, y la Universidad de Ingeniería, siendo una universidad pública, es una universidad de excelencia y que nosotros estamos siempre para apoyar, ya sea en nuestra calidad de profesor o de presidente del patronato de la UNI, porque necesitamos más UNIs y necesitamos más San Marcos y necesitamos más San Antonio Abad del Cusco, más UNSAS, más Huamanga. Necesitamos las universidades públicas para ofrecerle a toda nuestra gente en el Perú que pueda acceder a una educación de calidad. Con eso, Listo. decir que Roque, la, voy aprovechando de poner tus láminas, por favor, permíteme, pero por favor continúa. bueno, en ese sentido, la presentación que tenemos esta noche es sobre el futuro del Perú y la transformación digital. Ustedes dirán que la transformación digital no es lo único que está en el futuro del país, pero es evidente que el futuro de las instituciones y de los países tiene que ver con la transformación digital. Es una visión de futuro cercano del Perú desde una perspectiva empresarial. Es evidente que con más de 40 años de experiencia profesional, empresarial, nosotros no podemos sino hacer una presentación desde esa experiencia. Yo no vengo acá a darles una charla teórica. Lo que hacemos y lo que hacemos cuando enseñamos en la universidad es esencialmente transmitir esa experiencia. ¿Por qué no identificamos qué cosa es nuestro país? Es un potencial enorme el que tiene. Estamos bendecidos con recursos naturales y siempre puntualizo el término de bendecidos porque especialmente en términos de los recursos naturales hay los antimineros que hablan de la maldición de los recursos naturales. Ustedes comprenderán que no puede ser que Dios nos haya maldecido, todo lo contrario, nos ha bendecido y nosotros tenemos el derecho y la obligación de poner en valor esos recursos naturales. Tenemos una ubicación como país realmente estratégica. Mucha gente se olvida que el centro de gravedad de la economía mundial hasta hace 60 o 70 años era el Atlántico Norte, entre el Reino Unido y los Estados Unidos, o Europa y los Estados Unidos. Bueno, ese centro de gravedad ha pasado a ser hoy día la cuenca del Pacífico. Y nosotros estamos en la costa oeste de América, mirando hacia la China, mirando hacia Rusia, mirando hacia Australia, mirando hacia Japón y por supuesto también tenemos a los Estados Unidos en su costa oeste y a toda América. Estamos en una ubicación realmente privilegiada. El centro de gravedad del mundo ha pasado a la cuenca del Pacífico y nosotros, nuestra costa, está mirando a esa cuenca del Pacífico para beneficiarnos. Estamos definitivamente con un cinturón polimetálico en nuestra cordillera que es riquísimo. A mí, yo he trabajado pues más de 45 años en minería y nadie me va a decir que en el Perú todavía no hay un gran potencial para encontrar mucho más minerales. En el Perú no hay un solo yacimiento minero que esté en explotación y que no tenga afloramiento en superficie. Yo no necesito ser geólogo para decir que tienen que haber yacimientos ocultos que no tengan esos afloramientos y por lo tanto hay un enorme potencial
para encontrar muchos más yacimientos. El Perú está entre los primeros países del mundo en producción minera, tanto de cobre, de oro, de plata, de zinc, de plomo. Todos esos metales realmente es una diversidad, a diferencia, por ejemplo, en Chile principalmente es cobre. En otros países no tienen esos recursos naturales. Bueno, el Perú tiene una diversidad y además tiene una gran riqueza en las entrañas de la tierra. Tenemos un ecosistema empresarial desarrollado con proveedores, con contratistas, con ingeniería, con escuelas de formación de talento que tanto nos interesa. En el caso de minería, algo que mucha gente, quién sabe, no es consciente. En los Estados Unidos hay 12 escuelas donde educan a los ingenieros de minas. En el Perú hay más de 20 escuelas. Yo no digo que sean la misma calidad, pero a lo que sí voy es que hay muchos jóvenes que se están preparando precisamente para contribuir al desarrollo minero de nuestro país. Y por supuesto, también contamos con empresas peruanas que han sabido globalizarse. Necesitamos tener empresas que vuelen al mundo, que sepan que el mundo es mucho más grande que las fronteras de nuestro país. Siguiente, por favor. Esa inversión de estas empresas es pues fundamental. Cuando hablamos de inversión, mucha gente cree que es sinónimo de inversión extranjera, que los gringos van a venir a salvarnos. No, somos nosotros los peruanos en nuestro país que debemos de sacar la cara por ese desarrollo. En el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Por supuesto, tenemos que exigirle al Estado que ejecute bien, que genere ese ambiente adecuado para realmente luchar contra la pobreza. Pero la mayoría de la inversión es inversión privada. Y de esa inversión privada, el 80% de ese 80%, el 80% es inversión nacional. Nosotros los peruanos somos los que sacamos la cara por nuestro país y 20% de esa inversión privada es inversión extranjera, que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, que por supuesto debe ser tratada de acuerdo a nuestra propia constitución en igualdad de condiciones que la inversión nacional. Y por supuesto tenemos el derecho y la obligación de atraer esa inversión extranjera, pero somos nosotros los peruanos los que damos la cara por nuestro país. Eso no quiere decir que no hayan problemas en nuestra patria. Tenemos los problemas de corrupción, los problemas de inseguridad ciudadana que nos agobian. Tenemos el problema del centralismo. Dicen en Argentina que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero atiende en Lima. ¿Hasta cuándo va a atender solamente en Lima? Necesitamos descentralizar nuestro país y por supuesto, no por una cuestión cosmética, sino por una cuestión de fondo. Tenemos que luchar contra la informalidad. Hoy día que tanto se habla de la minería informal, la economía peruana es en su conjunto una economía muy informal. Eso significa que esas empresas y esos individuos que trabajan en el Perú, muchos de ellos no pagan impuestos y no contribuyen al fisco y a poder tener acceso a mejor infraestructura y mejores oportunidades. Por eso es que tenemos que formalizar la economía peruana. Eso es fundamental. Quiero decirles que en el Perú existen 2.5 millones de empresas, de las cuales el 99% son pequeñas y microempresas. Es el recurseo, es el emprendedurismo de nuestro país. El Perú es considerado uno de los países más emprendedores del mundo y por lo tanto tenemos que potenciar ese afán de hacer empresa y por supuesto generar riqueza. Creo que eso es fundamental tenerlo pues muy presente. Siguiente, por favor. En términos de la informalidad de la que hablábamos, estamos hablando que la tasa de empleo informal es del 71%. Solamente el 29%
del empleo de nuestro país es formal. En el año 2024 se registraron alrededor de 3.900.000 puestos de trabajo en el sector privado formal. Quiere decir que hay millones de puestos de trabajo en el sector informal. Tenemos para combatir esa informalidad que hacer que el sector público y el sector privado trabajemos más de la mano. No somos casilleros estancos, no es el sector público contra el sector privado, todo lo contrario. Por eso es que en el Perú las asociaciones público-privadas son tan importantes, pero no solo eso. En el Perú hemos inventado el concepto de obras por impuestos, vale decir casi privatizar los impuestos. Y eso ha tenido un efecto muy positivo porque le exige al sector privado trabajar proyectos que de otra manera los tendría que hacer el Estado y seguramente con mayor eficiencia. Hay que impulsar estos programas de formalización para atraer a que más gente contribuya al desarrollo del país, con un foco en la competitividad que significa la eficiencia dentro de la economía y, por supuesto, buscar la cooperación de los organismos internacionales que seguramente pueden traer experiencias para la formalización que podrían venir de otros países. Países como la India son países muy informales, hay países en África que son muy informales. ¿Cómo han hecho algunos países para la formalización? Bueno, allí el cordón umbilical son los organismos internacionales que también podrían ayudarnos. Y en ese sentido, también tiene que haber, por supuesto, una voluntad política para enfrentar esa informalidad. Siguiente, por favor. En el Perú faltan muchas cosas y una de ellas es la infraestructura. La competitividad tiene que ver con el talento, por supuesto, pero principalmente con una buena infraestructura. Países que tienen mejor infraestructura son esencialmente más competitivos. Y en nuestro país falta pues todavía mucho trabajo en salud y eso lamentablemente lo vimos en la época del COVID, como las falencias que tenemos en los servicios de salud que se mantienen y que tenemos que enfrentar. Pero también el transporte y las carreteras, la infraestructura, el agua y el saneamiento. No puede ser que en pleno siglo XXI todavía hayan peruanos que no tengan acceso a agua potable. Tenemos que trabajar para que todos nos beneficiemos de una economía mucho más saludable. El Perú, como decía Jorge Basadre, es más grande que sus problemas, pero que no nos faltan problemas, no nos faltan problemas, y que tenemos que enfrentarlos para poder ofrecer mucho mejores oportunidades a más peruanos. Por eso es que también es importante, y gracias por haber pasado la lámina, saber qué cosa es lo que piensan esos emprendedores, esos empresarios, la percepción empresarial, cuáles son los principales problemas. Es evidente que se registra una recuperación en las expectativas empresariales. No cabe la menor duda que la política influye en esta percepción. Yo creo que lo que tuvimos con el señor Castillo fue un lamentable retroceso y yo creo que hoy día, pudiendo ser mejor, tenemos un bastante mejor ambiente y eso se ve reflejado en las expectativas empresariales. Destaca una mejora en las expectativas de las empresas ubicadas en la zona norte y sur de nuestro país. En el centro también, a la economía, la demanda ha mejorado, la demanda de productos y la contratación de personal y la inversión. Eso es pues muy importante. Yo sé que en el mundo hablamos del ESG, Environmental, Social and Governance, o si quieren decir medioambiental, social y económico. Del cuero salen las correas y por lo tanto lo que necesitamos es más inversión, necesitamos más crecimiento económico y que eso venga acompañado con una mayor igualdad o tratar de ser más equitativos en la distribución de esos ingresos y por supuesto con el cuidado del medio ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los limitantes del crecimiento empresarial? Es evidente que los aspectos climáticos
que nosotros no controlamos son uno de ellos, pero la permisología y los conflictos sociales son las principales limitantes para las empresas. Uno de los temas cuando hablamos de formalización es que si es que tenemos mucha burocracia, es muy difícil que la gente sea formal. Cuando hay gente humilde que quiere emprender un nuevo negocio y tiene un vía crucis para conseguir los permisos, qué sé yo, para abrir una tienda o para iniciar una operación minera, a la hora que no tienen los recursos, pues pasan a la informalidad. Por eso es que hay que facilitar la inversión, por eso es que hay que luchar contra esa permisología que ya parece una permisomanía y que nosotros, por supuesto, del sector empresarial, vemos como una de las limitantes, junto con la inestabilidad política y los conflictos sociales. En el sector de los servicios, comercio y infraestructura, la principal limitante es la inestabilidad política. En el sector de la manufactura es la burocracia y en el sector minero también es la burocracia. Siguiente, por favor. Pero miremos las cosas en positivo. ¿Qué cosa es lo que está pasando en esta ubicación geográfica tan buena que tenemos en nuestro país? El puerto de Chancay. El puerto de Chancay es realmente un puerto extraordinario. Y comencemos a hablar sobre tecnología. A mí me tocó en suerte visitar el puerto de Lijiang en la China hace tan solo unos meses y es un puerto de una tecnología desarrollada por una empresa como Huawei, y no estoy acá promocionando a ninguna empresa en específico, pero creo que es importante mencionarlo, donde ese es el puerto digital más grande del mundo y está en la China. Esa misma tecnología se va a utilizar en el puerto de Chancay. El puerto de Chancay va a ser un puerto tecnológico, y fíjense, creo que es importante resaltar ese aspecto. Va a competir contra Long Beach en California. Y no tengo nada en contra de los sindicatos ni de los sindicalistas. Sin embargo, por los años que tiene ese puerto, tiene muchos sindicatos y no tiene la aplicación de la tecnología que sí va a tener el puerto de Chancay. Acá se dice que las aguas son muy profundas, pero más importante que las aguas profundas va a ser la tecnología que se va a aplicar y, por supuesto, el hecho de poder operar casi sin personal. Eso significa que el personal que sí trabaje va a tener que tener otros talentos y tener una capacitación en tecnología. La tecnología es el futuro del mundo y por lo tanto nosotros tenemos que pensar que es como el surf. Nos vamos a estar en una ola que la corremos o nos cae encima. Y la tecnología es fundamental para el desarrollo de un país. Por supuesto que hay otras obras como el anillo vial periférico de Lima, la línea 2 del metro de Lima. Dicho de paso, uno de los aspectos que tenemos en nuestro país es que desde la época de Balta, en la década de 1870, no se construyen ferrocarriles en el Perú y necesitamos mucho más transporte ferroviario porque es más amigable con el medio ambiente, pero tiene que venir con esa nueva tecnología, con esos ferrocarriles. A mí me tocó hace muy poco, estando en la China, ir desde Beijing a Xi'an en el tren bala, 350 kilómetros por hora. Una maravilla. Ese tipo de ferrocarriles con esas tecnologías es que tenemos que tener en nuestro país. El parque industrial de Ancón es evidente que tenemos que atraer más industria y que el puerto de Chancay contribuirá a atraer esa tecnología. El ferrocarril, el tren Macho, Huancayo-Huancavelica, hay que ponerlo en valor. ¿Por qué se dice tren Macho? Y perdónenme acá la broma, porque dice que sale cuando quiere y llega cuando puede. Así que por eso es que se le puso el tren Macho. A mí me ha tocado pues de niño, desde muy niño. A mí no me llevaban a la playa, a mis hermanos, a mí, a nosotros nos llevaban a Huancavelica. Así que nosotros lo sentimos muy cercano el tren Macho. Sale cuando quiere y llega cuando puede. El terminal
portuario de Marcona, muy importante. Ahora están hablando del puerto en Arequipa, el Corío. Bueno, enhorabuena. Si el Perú se vuelve un centro logístico para América Latina, tendremos también algo más que sentirnos orgullosos. ¿Y por qué no decir el próximo proyecto que se va a abrir en el Perú? Es el proyecto de San Gabriel, que es un proyecto que nosotros tenemos aquí en Buenaventura y que va a comenzar a operar en el mes de octubre, noviembre, en la zona de Ichuña, en Moquegua, a 4.800 metros de altura. No es poca cosa. Y por supuesto se está aplicando toda la tecnología de robótica, toda la tecnología de camiones con GPS y aplicar tecnología para poder ser mucho más eficientes. Siguiente, por favor. En el Perú hay muchos proyectos mineros. Yo vengo del sector minero y ustedes me permitirán mencionar esto. Tenemos, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, 51 proyectos mineros que representan más de 54.000 millones de dólares. De esos, la gran mayoría son proyectos de cobre, 25 son de cobre y que implicarían una producción adicional de 3 millones de toneladas. Con eso superamos a Chile en producción de cobre. Seríamos el primer productor de cobre del mundo. ¿Por qué hablo, por qué incido tanto en el cobre? Porque el cobre es el metal del futuro, es el metal del medio ambiente, es el metal que se utiliza 4 veces más en los carros eléctricos que en los carros a combustión. Si es que nosotros en el mundo no ponemos en valor más proyectos de cobre, dentro de 5 o 6 años plazo, 5 o 6 años plazo, no va a haber suficiente cobre para la demanda que hay en el mundo. Las energías alternativas utilizan mucho cobre, la energía eólica, la energía solar, necesitan de más cobre y el Perú es el país que tiene más proyectos mineros de cobre en el mundo. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. Ustedes dirán que estoy hablando solamente de minería, pero estos proyectos generarían 2.3 millones de puestos de trabajo en el Perú. No habría desempleo, los chicos en las universidades saldrían con un puesto inmediatamente. Así que es importante reconocer el valor de nuestros recursos naturales. Siguiente, por favor. La minería representa el 14% del Producto Bruto Interno de nuestro país, representa el 16% de la inversión privada de nuestro país, casi el 60% de las exportaciones. El Perú produce 45.000 millones de dólares en exportaciones mineras. Yo admiro la agroindustria de nuestro país. La agroindustria representa 12.000 millones. Es 45.000 contra 12.000. No estoy diciendo una o la otra, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay que potenciar todo. La agroindustria es una maravilla en nuestro país también, pero la minería es la principal exportadora y la que nos permite tener los recursos para poder importar los bienes de capital, los bienes tecnológicos que necesitamos para el desarrollo de nuestra patria. 19% de los tributos empresariales y algo que mucha gente no entiende, consume el 50% de la energía eléctrica de nuestro país. Eso significa que el Perú y la industria eléctrica depende de la industria minera. Y el Perú es uno de los países con menor costo de energía por kilowatt hora del mundo. Eso significa que podemos atraer industria manufacturera para que vengan a producir a nuestro país. El Perú tiene un costo de energía de 3 a 4 centavos por kilowatt hora en la energía. En Chile, que han logrado bajar mucho su costo, están en 12, en 12. Nosotros estamos en 3 o 4. Y por supuesto es mucho más bajo que el costo de energía en Alemania, por ejemplo. A los inversionistas alemanes siempre les digo, vengan a producir al Perú. La energía les cuesta mucho más barato. Siguiente, por favor. Ahora, esto requiere pues de responsabilidad, responsabilidad social, responsabilidad económica. El concepto tradicional es el de la responsabilidad social empresarial. Y eso está pues muy bien y ustedes lo tienen ahí en la mano izquierda. El concepto de que la empresa tiene la responsabilidad social
y que tiene un montón de estamentos de la sociedad, desde el Estado hasta las ONGs, que miran a la empresa. Nosotros en Buenaventura hoy día implementamos el concepto de responsabilidad social compartida. El profesor Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, siempre habla del valor compartido, muy importante, porque las empresas generamos riqueza que debe ser compartido con el resto de la sociedad. Nosotros insistimos que valor no viene sin responsabilidad y que por lo tanto el objetivo de la responsabilidad social es el desarrollo sostenible del país y que la empresa es uno de los factores que contribuye a esa sostenibilidad en el largo plazo. Responsabilidad viene junto con valor compartido. Así que tenemos que tener como empresas una responsabilidad muy claramente definida. Siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la transformación digital en el desarrollo del país? Vivimos, evidentemente, un entorno global. Hemos hablado de las energías alternativas. Hemos hablado de la minería. Yo quiero decirles algo que muy poca gente sabe, inclusive peruanos. La primera mina digital del mundo está en el Perú. Se llama Quellaveco. Quellaveco, una inversión de Anglo American con Mitsubishi de Japón, pues hoy día ahí tenemos camiones con GPS, se maneja todo modularmente y por supuesto a distancia muchos de los equipos y por lo tanto es una empresa súper eficiente. Pero no solo eso, y la foto que tienen ahí a su mano izquierda, la segunda, es la foto de la planta concentradora de Cerro Verde. La planta concentradora más grande del mundo está en el Perú. 360.000 toneladas de procesamiento de mineral al día. Eso es tecnología. Quellaveco es un ejemplo, Cerro Verde es otro. Por supuesto que ya en menor escala los drones y los robots y todo lo que se está utilizando en la minería peruana es pura tecnología, que también se aplica, por supuesto, a la metalurgia y al final se aplica a la eficiencia en un entorno global en el cual tenemos que ser competitivos. Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por transformación digital? Es la capacidad de integrar la tecnología, los datos, los procesos, a tomar mejores decisiones. Yo sé que todavía en el Perú nos demoramos mucho en sacar los proyectos mineros, pero conforme utilicemos más y más tecnología, podremos sacar adelante los proyectos con mucho más velocidad y así generar ese beneficio que la sociedad necesita para su crecimiento, para ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes y, por supuesto, sobre todo, luchar contra la pobreza, que tiene que ser el principal objetivo de cualquier país. Siguiente, por favor. ¿Cómo va esa transformación digital en el Perú? El 72% de las empresas en el Perú comenzó este proceso en el 2024. Claro que sí. Hoy día ya así sin querer queriendo, como decimos en el Perú, estamos haciendo cada vez más cosas con tecnología. Las empresas peruanas valoran la agilidad y la eficiencia como principal atributo de una cultura digital. Reduce costos y eso es fundamental, porque no se trata como en el caso de minería, de esperar solamente que los precios suban. No, la eficiencia tiene que venir acompañada por esa transformación digital que nos permite producir en mejores condiciones. El 50% de las empresas peruanas identifican a la falta de habilidades digitales como obstáculo para su digitalización. Es evidente que los jóvenes pueden usar mucho mejor todas estas herramientas. Por eso es que tenemos que involucrar a más jóvenes en el desarrollo empresarial y en el desarrollo económico de nuestro país. Para abordar esta brecha, las empresas adoptan un enfoque equilibrado y proactivo, recurriendo al talento externo y realizando inversiones internas en programas de formación. Yo me quedo muy impresionado de empresas donde participamos y que cada vez más traen gente no necesariamente solo del Perú,
sino traen, qué sé yo, brasileños, españoles, colombianos. Esa globalización del talento nos está haciendo también traer talento especialmente en el área digital que permita el desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Permítame darle algunos ejemplos de cómo se está utilizando la tecnología en la industria minera. En la exploración, antes hacíamos pues planos que teníamos que dibujar. Hoy día lo que tenemos son drones que están conectados directamente con un laptop o una computadora y estamos haciendo mapeo en tiempo real. Y por supuesto, eso nos da una información enorme para poder encontrar nuevos yacimientos. Hoy día es evidente que seguimos utilizando un par de botas con los geólogos y por supuesto teodolitos también digitales, pero hoy día para ir a la punta del cerro podemos mandar un dron y tener la información de la punta del cerro y así tener mayor certeza a la hora que hacemos un mapeo y podemos explorar zonas que pueden ser casi inaccesibles. El otro ejemplo, y gracias por haber pasado la lámina, es la transformación digital en la mina y en la planta. Como ustedes pueden ver, todo se puede manejar hoy día en las plantas concentradoras, en las plantas de procesamiento. Ya no hay gente que está caminando todo el tiempo mirando la celda de flotación o el molino de bolas o el molino de barras. Hoy día tenemos todos módulos que podemos estar haciendo el seguimiento en detalle de cómo va el proceso, cuántos reactivos hay que poner para poder tener una mejor recuperación del mineral. Y todo eso se maneja y ahí lo pueden ver. Uno, al lado izquierdo, lo que era antes, el operador minero chequeando las celdas. Hoy día, los jóvenes manejando las cosas desde módulos que puede y desde pantallas que pueden tener el detalle de lo que está pasando. Eso mismo se aplica en el desarrollo de las minas en el subterráneo, cuando son minas de subterráneas, y en el tajo abierto, cuando son minas de tajo abierto o de cielo abierto, como decimos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia real de la transformación digital para el desarrollo de nuestro querido Perú? Aumenta la productividad y mucha gente, por ejemplo, y esto se aplica para todas las industrias, en el sector minero, la gente dice, son los precios. No, no son los precios, son los costos, son la eficiencia. Y la tecnología contribuye a aumentar la productividad. La inversión en nuevas tecnologías eleva la productividad y propicia la competitividad. Ustedes comprenderán que la onza de oro o la libra de cobre que se produce en el Perú se vende al mismo precio en los mercados internacionales que la onza de oro o libra de cobre que se produce en Australia, en Chile o en los Estados Unidos o en el África. Y por lo tanto, en lo que competimos como industria minera es en nuestros costos, en nuestra eficiencia. Cuanto más tecnología aplicamos, vamos a ser mucho más eficientes. Y eso se aplica para todas las industrias, obviamente. Y entonces la tecnología contribuye a esa productividad, a esa competitividad. Reduce costos y tiempos, aumentando eficiencias y la automatización y análisis de datos optimizan procesos, eliminan ineficiencias y mejoran la toma de decisiones. Abre nuevos mercados porque permite a las empresas exportar productos y servicios digitales diversificando ingresos. Impulsa la innovación, crea nuevos modelos de negocios, productos y servicios. Hablábamos antes de comenzar esta charla de New Bank en Brasil, es decir, una revolución en los sistemas financieros, todo digital y que tiene pues 100 millones de clientes y que nos decía Armando y Manuel que ya están en México y que están avanzando. Bueno, ese es un ejemplo típico de la aplicación de tecnología para tener mucho más eficiencia. Genera empleo,
unas capacidades distintas, pero tendremos que capacitar a ese personal para poder trabajar con tecnología, porque demanda nuevos perfiles y promueve que haya mucho más capacitación laboral. La tecnología aplicada no puede venir sin mayor capacitación. Es evidente que ya no va a ser pues el pico y la lampa, pero tendrá que capacitarse a ese personal para aplicar esa tecnología. El cierre de brechas, porque facilita la inclusión financiera, el caso de Nubank, el acceso a la educación y servicios de salud, contribuyendo al desarrollo social y económico de nuestro país. La transparencia, el uso de plataformas digitales abiertas fortalece la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es importante porque si es que lo tenemos todo digitalizado, estará todo también registrado y entonces ya no hay espacio para la corrupción. Decíamos que ese era uno de los grandes problemas que teníamos en nuestro país. La digitalización y la tecnología puede contribuir también a la lucha contra la corrupción. Y servicios a ciudadanos, agiliza trámites, mejora la calidad de atención y acerca el Estado a la población. No cabe la menor duda que en la China, que están tan digitalizados, las cámaras en todas partes. Yo no sé si no es un estado medio policíaco, pero hay cámaras que en todas las calles. Si nosotros quisiéramos luchar contra la inseguridad ciudadana, en el Perú deberíamos de tener mucho más cámaras. Y eso es tecnología. O sea, ¿cómo hacemos para luchar contra la informalidad? Pues digitalización, necesitamos tecnología. Contra la corrupción, tecnología. Contra la delincuencia, tecnología. Y por supuesto, con mayor productividad, mayor eficiencia y oportunidades de negocios para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Roque. Muchísimas gracias. Una charla de verdad espectacular, una visión positiva y realista de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que eso nos viene. En el TED venimos trabajando mucho impulsando y promoviendo la transformación digital del Perú y tratando de generar esta transformación cultural, ese cambio de chip tan necesario. Para nosotros, la transformación digital, Roque, es muy coincidente con tu idea de repensar la manera de hacer los negocios, repensar el modelo de negocio, muy enfocados en el cliente, ¿no? En el caso del país, muy enfocados en el ciudadano, ¿no? Y muy importante, nos lo demuestran todos tus ejemplos, con resultados sostenibles, porque si la empresa no genera resultados, decrece, se achica. Y aquí el tema es crecer, es crecimiento, y eso se logra solamente con resultados. Pero tenemos un par de componentes importantes. La tecnología lo has citado tú ya con mucho énfasis, pero para eso necesitamos un buen equipo. Es decir, buena gente, sincronización, apoyo, crecimiento conjunto, ¿no? Y muy importante también es lograr resultados rápidos, porque si nos ocurre a veces que los proyectos duran demasiado, empezamos a perder la fe. Y perdiendo esa fe, perdiendo ese optimismo, nos vamos como que traumando más que motivando. Entonces, si logramos resultados, aunque sean cortos inicialmente, pero rápidos, nos permiten fortalecer digamos, la identificación, el trabajo en equipo, y estos resultados nos motivan a seguir avanzando y a generar alianzas. Yo sé mucho que la transformación digital, por supuesto, Rocket, no es ajena para ti, la vienen además aplicando con mucho éxito en Buenaventura. Pero lo que quisiera yo es lanzarte algunos temas para poder conversar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empresa privada y cuando hablamos, por ejemplo, de Buenaventura, es un absoluto lujo tener al presidente del directorio con el chip cambiado
pensando en tecnología, pensando en equipo, pensando en resultados, pensando en compararse con el mundo, pero cuando le das una mirada a la, digamos, al gran grupo de empresas, no todos tienen esas condiciones. Y a veces, para poder generar esa corriente de cambio, hay que abrir un poquito esa, esa mente que a veces está acostumbrada a ganar dinero sin mucho esfuerzo, en el status quo, y como decía Einstein, si todos los días haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, ese cambio de chip, ¿cómo logramos que vaya hacia los niveles más altos? ¿Cómo hacemos eso? Danos algunas ideas, danos un poco tu visión, Roque, contágianos con eso. Yo creo que todavía la tecnología no ha logrado superar al talento humano. El talento humano es el que lidera este cambio tecnológico, facilita la posibilidad de ser mucho más eficientes. Y en ese sentido, hay que buscar el mejor talento. Y el talento comienza desde el directorio de la empresa. Hay que buscar gente moderna, con mente abierta. Hay que buscar gerencia que entienda que la tecnología es la que nos va a permitir ser mucho más eficientes, y todo eso decantará en toda la organización. Tú decías que en mi calidad de presidente del directorio hablando sobre tecnología, bueno, es evidente que quienes nos toca liderar hasta cierto punto, aunque pueda sonar un poquito pretencioso, pues tenemos que, por lo pronto, decirle a toda la organización, pensemos en tecnología, y en el caso particular de una empresa minera, no cabe la menor duda. El tema de la industria minera son sus costos, no son sus precios, porque los precios son igualitos para todos en el mundo, desde África hasta Oceanía, pasando por las Américas. ¿En qué se diferencia una empresa minera? Es en su eficiencia. Y su eficiencia comienza a ser mayor cuanto más tecnología apliquemos. Cuanto más eficientes seamos en la explotación, seamos en el procesamiento, seamos en el descubrimiento con la exploración minera. Así que no lo decimos de la boca para afuera, es indispensable, es el surf, o corres la ola o te pasa por encima. Y esa es la realidad. Las empresas que creen que pueden seguir haciendo lo mismo, como decías tú el ejemplo de Einstein, que por acá lo tengo dentro de las fotos con Aya de la Torre, pero en fin, Einstein es un hombre que fue extraordinario y que hay que leer, por supuesto, la biografía de Einstein y todo lo que él sufrió, pero fue un hombre pues con unas frases como la que tú has mencionado, extraordinarias y que se aplican hoy día, porque Einstein pues fue un hombre que nació el siglo XIX, así que es un hombre que fue adelantado para su época. Sí, 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 es muy cierto. Y es muchas veces esta frase tan sencilla, ¿no? Si todos los días hacemos lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Es tan sencilla, pero tan profunda que nos obliga a cambiar, a Sí, generar ese cambio y a motivar en nuestra gente ese cambio. Y creo que un componente muy importante también y es guiar al Estado, al sector público, a la empresa pública, con con algunas prioridades de la empresa. Presidente del directorio, Roque Benavides, está convencido del cambio, está convencido de tener un buen equipo, está convencido de tener buena tecnología, de transformar, de eficiencia, de transparencia, de agilidad.
Perú S.A. Perú S.A. requiere también eso, ¿no? Que el directorio tenga esa visión. Y a veces simplificamos nosotros un poquito esto diciendo necesitamos a Superman, ¿no? Como presidente de directorio, pero en muchos casos se ha dado en que el presidente del directorio, si no tiene un equipo, ¿no? No puede hacer esa generación de cambio, ese potenciamiento, ¿no? Entonces, hay mucho un tema de personas. Y yo creo que ahí hay una de las fórmulas. ¿Cómo construimos equipo cuando a veces en empresas públicas y también en algunas privadas, ya la gente como que se siente cansada de lo mismo, ¿no? Como que hay mucha diferencia, muchos niveles. Entonces, creo que ahí nos falta un poquito y creo que apuntamos bien a la academia, ¿no? A las universidades, a la capacitación, a facilitar el conocimiento, ¿no? A generar más intercambio y estos temas tecnológicos nos ayudan a eso. Entonces, la educación es algo importantísimo, el respeto es algo importantísimo, pero contagiarnos y motivar a los que se quedan un poquito atrás también es importante. ¿Qué opinas acerca de equipo? La palabra equipo y este un poco pensar que un equipo en el sector público es venido a menos y un equipo en el sector privado sí puede ser. ¿Cómo balanceas eso? Dame coméntame alrededor de eso. Yo quisiera nuevamente estar de acuerdo contigo. Perú Sociedad Anónima, Perú Sociedad Anónima, donde cada peruano tiene una acción, donde el éxito es de todos los peruanos. En Buenaventura tenemos un lema: los éxitos en plural, los fracasos en singular. Cuando en Buenaventura tenemos un problema y nos ha tocado participar, yo soy el fracaso. Cuando tenemos un éxito, somos equipo, somos equipo. La única manera de generar un ambiente adecuado en una empresa es que todos tengamos un sentido de propiedad. Propiedad en el sentido más amplio de la palabra, no necesariamente en los billetes, sino que todos somos parte de esa empresa. Eso se aplica a nivel nacional. Todos tenemos que sentirnos parte del éxito de nuestro país. Ahí es donde las comunicaciones son fundamentales. Y la tecnología, por supuesto, que tenemos hoy día con las redes sociales, que a veces son perversas, ¿ah? Sí. En las últimas semanas me han sacado unas cosas medias raras con inteligencia artificial ofreciendo grandes productos financieros, como si yo fuera el gran financista. Pero bueno, con inteligencia artificial me clonan la voz y hacen barbaridades. Bueno, esos son los problemas que habrá que ir enfrentando hacia el futuro. Pero lo que es más importante es que los países no son distintas que las empresas. Seguramente Buenaventura es una empresa que da empleo a más de 15.000 peruanos en 8 regiones del Perú. Y claro, no somos los 33 millones de peruanos que tenemos en nuestro país, pero somos una célula de un gran país como es el Perú. Y en ese sentido, tenemos que generar ese entusiasmo, ese optimismo, y ahí trabajar el sector público y el sector privado. Yo me sublevo cuando se critica al sector público inadecuadamente. La carrera pública es fundamental si es que queremos tener un país mucho más vivible. Necesitamos, por supuesto, de hospitales públicos, de escuelas públicas, de universidades públicas, por supuesto, de una burocracia que sea eficiente, que sea bien incentivada. En ese sentido, cuando se habla un poco separando lo público de lo privado, no, lo público y lo privado, las dos cosas, tenemos que trabajar juntos, somos equipo, es uno de los lemas que tenemos en Buenaventura, y si es que no aprendemos, quienes nos toca algún rol de liderazgo, a decir
el éxito en plural y los fracasos en singular, estamos fregados. Porque hay mucha gente que dice, es decir, yo soy el causante de los éxitos. Y cuando se equivoca alguien, no, a estos hay que votarlos. No, es al revés. Los éxitos en plural, los fracasos en singular. Hay que ser Muy buen autocrítico, punto. hay que ser autocrítico. Muy buen, muy buen punto, Roque. Permíteme hacerte una pregunta del público y bien interesante que va en la línea de lo que hablabas. Nos dice Gonzalo Bravo lo siguiente. Las asociaciones público-privadas, APPs, y las obras por impuesto son mecanismos que deben potenciarse. Hoy en día las APPs demoran de 3 a 5 años en ver la luz y las obras por impuestos entre 12 y 24 meses. Creo que el Estado en general y Proinversión en particular debieran hacer los mayores esfuerzos para reducir los tiempos de concretización y una de las herramientas debiera ser la utilización de la digitalización. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Qué coincidencia. Ayer me tocó dar una charla, ser panelista en un tema de la sociedad de derecho de derecho de la construcción, para hablar precisamente sobre asociaciones público-privadas y sobre obras por impuestos. Y por supuesto, lo que nosotros expusimos son las experiencias que nosotros tenemos. Yo no puedo contar en teoría, para eso están los abogados, para que nos cuenten cómo es el marco legal. Bueno, quienes estamos en el bote y estamos haciendo obras por impuestos y asociaciones público-privadas, lo que necesitamos es decir cómo se hace. Y puse dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno, la carretera, y fíjense a dónde voy, la carretera entre Huancavelica y Lircay. Lircay, la capital de la provincia de Angaráes en el departamento de Huancavelica. Una obra que estaba ahí con presupuesto y todo, pero que nunca se hacía. Y entonces, Compañía Minas Buenaventura decide donar el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos, y con eso se convocó a la licitación y hoy día tenemos esa carretera. Eso es pues muy importante. Eso es realmente trabajar lo público con lo privado y avanzar mucho más rápidamente en el desarrollo de proyectos. Por supuesto que eso mismo se aplica para universidades. ¿Cómo hacemos para hacer que el sector empresarial trabaje también con la academia? Eso potencia a la universidad y, por supuesto, genera una imagen estupenda en el sector privado. Necesitamos trabajar juntos. Eso es lo público y lo privado trabajando juntos y eso se potencia. Y si es que queremos privatizar, ser más eficiente en cuanto a las inversiones, obras por impuestos, que compromete al sector privado a hacer las cosas bien. Obras por impuesto, por si acaso, también tiene a la Contraloría que revisa. No es que la empresa privada pueda hacer lo que le da la gana. Hay que entender bien esto de obras por impuestos. Lo que sí hace la obra por impuesto es comprometer la capacidad de gestión del sector privado para que las obras se hagan mucho más eficientemente. Claro que sí, claro que sí. Por aquí hay una pregunta que es un poquito larga, pero tiene que ver principalmente y harto discutido relacionado con la minería respecto de la minería ilegal, la minería informal, ¿no? Y la minería artesanal también, ¿no? ¿Qué comentarios podrías hacer sobre esto? ¿Es tan así un problema sin solución? Eh, ¿qué, qué, qué podríamos elaborar ahí al respecto? Yo creo que la informalidad es producto de el burocratismo, de complicar las cosas en exceso. Cuando una empresa grande que ya está operando tiene que pasar por el vía crucis de los permisos durante meses de meses, bueno, puede sobrevivir. Cuando un pequeño minero
tiene que ir por el vía crucis de los permisos, se vuelve ilegal, se vuelve informal. Así de sencillo. El burocratismo promueve la informalidad. Tenemos que simplificar los trámites, tenemos que aplicar mecanismos de mercado que faciliten el emprendedurismo en nuestro país. Yo soy de los convencidos que la minería informal, la minería ilegal, la minería artesanal es otra cosa. Es producto de las trabas que le ponemos a gente que, como dicen los jóvenes, se recursean, se recursean. Ujú, Ahora, también es cierto que los precios en épocas, como lo que está sucediendo con el precio del oro, también pues son un ujú. incentivo para tener que gente que necesita trabajar se meta en minería. Pero yo creo que en términos generales, la forma de luchar contra la minería informal, la ilegal hay que luchar con la policía y aplicando el Estado de Derecho. Pero para la minería informal es facilitarle el acceso a la formalización. Y eso se aplica para todas las industrias. Perfecto. Aquí varias preguntas van alrededor de lo mismo y es básicamente acerca de la transformación cultural. Es decir, este cambio de chip, que no solo, ya hemos visto que tiene que ir en la parte alta, pero hay como un sentido de cambio, de apertura de mente, tú lo has dicho, de eliminar barreras, burocráticas algunas, normativas también mucho, ¿no? Porque estamos llenos de leyes y cuando uno va a la empresa privada ve que hay reglamentos, hay manuales y se respetan, ¿no? Todos lo tienen en la cabeza, pero no tenemos pues cientos de reglas y de normas y de leyes que a veces hacen difícil transitar, ¿no? Entonces, y recuerdo que cuando nombraron al último ministro de Economía que se fue, dijo, lo primero es destrabar, ¿no? Que es algo que en la empresa privada no hay trabas, no hay muchas trabas. Entonces, ese concepto de destrabar, que tiene que ver con mucha normativa y que tiene que ver con paradigmas, creo que es algo que también frena mucho la posibilidad de innovación, la posibilidad de cambio, la posibilidad de descubrir nuevas formas de hacer el negocio, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de barreras, de normativa excesiva, ¿no? Y que además el costado es la burocracia. Bueno, ese exceso de trabas también genera corrupción. No hay forma de una coima si es que las cosas son claras. No hay forma de que las cosas estén trabadas si es que es fácil de hacerlas. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por simplificar los trámites. No hay forma de que el Perú progrese si es que no tenemos un mejor ambiente para la inversión y para el emprendedurismo. Yo creo que si nosotros facilitamos, también vamos a evitar esa corrupción. Por supuesto que la tecnología, a la hora que todo se registra, que tiene que pasar por un proceso informático, no hay forma tampoco de hacer Trazabilidad, eh, trazabilidad. la trazabilidad. Esa es una palabra muy importante. Yo creo que eso contribuye, el facilitar las cosas contribuye a que haya a través de tecnología mayor trazabilidad. Eh, Roque, vamos acabando esto, pero no quiero dejar de leerte este comentario que han puesto en el chat. Desde la comunidad campesina original, saludamos a don Roque Benavides por su excelente forma de ver las cosas en favor del desarrollo para nuestro país y saludo la iniciativa del TDD. Roque, permíteme. Me, emo- me emo- Primero, sí, me emociona mucho que lo pongan desde zonas rurales de nuestro país, de nuestra sierra tan linda, esa a la que nos llevaban de niños en vez de llevarnos pues a las playas. Así que yo le agradezco mucho por el comentario. muchas gracias. Bueno, Roque, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus ideas. No solo te agradecemos, sino que te felicitamos a nombre del TDD por estar trabajando tanto
contribuyendo no solamente con los negocios, sino con la educación, en especial lo que vienes haciendo por ProUni y el soporte que siempre nos das aquí en el TDD. Y lo importante que rescato es que ante tanto desprestigio de los líderes, peleas, especialmente políticos, debemos mantener nuestro entusiasmo y optimismo porque sí hay líderes que pueden hacer tanto y que pueden traer tanto bien para nuestro país. Con ustedes, amigos, con el resto, con el auditorio selecto que tenemos, agradecerles mucho por acompañarnos en este nuevo formato TDD Perú, Futuro del Perú y Transformación Digital, y los invitamos a dejarnos feedback en una pequeña encuesta que les va a aparecer y que se tomen 2 minutitos en llenarla y sugerirnos invitados e ideas para enriquecer este nuevo espacio. Pero les vamos anunciando que nuestro próximo TDD Perú se va a llevar a cabo el jueves 1 de octubre a las 6 de la tarde y tendremos como invitado a Carlos Añaños. Así que vayan reservando la fecha. Y aprovecho para invitarlos también para nuestro próximo TDD Talk, ¿no? Que es nuestro formato muy relacionado a la transformación digital, que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre, donde trataremos el tema transformación digital desde el día 1, el secreto de las startups exitosas. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Roque, nuevamente. Un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, Manuel. Aprecio mucho. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y cuando a mí me toca hablar, la verdad es que lo digo desde el fondo de mi corazón y con toda convicción. Muchísimas gracias y Te tengan siento todos buenas mucho. noches. Un Gracias. fuertísimo abrazo y muy buenas noches con todos. Tengan una Gracias. gran y excelente noche. Chao. Adiós. Chao, chao.